Buenas tardes a todos y todas. No sé cuántos de ustedes pueden haber pasado por una instancia parecida a esta que estamos. Tengo una difícilmente expresable sensación de miedo y orgullo al mismo tiempo, parecido a cuando uno da el doctorado. Sobre todo porque hay colegas a los cuales uno sigue, lee y de los cuales estudia, y con los cuales hemos compartido la defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y otros con los cuales hace unos años, yo soy el abogado del panel de los tres que hablan, compartimos una aventura que tenía que ver con pelear la conducción del Colegio de Abogados. Algunos asentirán y se acordarán de eso. Y una de las cosas que planteábamos ahí es que había que discutir, además de lo que todo el mundo discutía cuando se ponen estas cosas gremiales de abogados, otras dos. La primera era cuál era el paradigma de abogado exitoso. Y nosotros planteábamos en esa campaña, abogado exitoso es el abogado que defiende al Estado para que no lo esquilmen, es el abogado de las organizaciones de derechos humanos, es las organizaciones de los sectores vulnerables, de los trabajadores, de quienes ganan ese tipo de expedientes, y no los que salen en las revistas de cotillón. Y ustedes desde la Procuración forman parte de esa nueva forma de ser exitoso en términos de paradigma de para qué se piensa a los abogados. Y la segunda cuestión que decíamos, y viene muy a propósito de esta jornada, de estas dos jornadas que ustedes hicieron, es que lo que había que empezar a pensar es cómo se forma a los abogados. Y no es un problema de la Facultad de Derecho de la UBA, es un problema mucho más grande. Hay una ideología de el abogado solo tiene que empezar su raciocinio de formación pensando en el derecho privado, y el derecho público es esa cosa que molesta, que está alrededor para explicarle a los futuros abogados cómo se hace para defenderse de un Estado opresor. Yo creo que estas jornadas, a lo largo del tiempo, pero estas particularmente, tienen que ver con abrir el abanico de cuestiones en las cuales los abogados se empapan en función de empezar a pensar que el derecho es otra cosa que el derecho privado y un montón de materias que molestan al costado. Creo que eso además tiene que ver con algo que pocas veces, salvo cuando se está en las universidades en una situación de conducción, y en esto Florencia va a estar de acuerdo conmigo, un plan de estudios es un acto de gobierno, es un programa de gobierno, y el modo en el cual se forma y se confirma la formación de los profesionales implica eso. Chapó, justicia legítima, es otro modo de pensar este tipo de cosas, de para qué la justicia, para qué los operadores judiciales, para qué los abogados. Así que en todo ese contexto introductorio, perdón la lata, es que tengo la parte del orgullo. Vamos a ver si zafamos la parte del susto. Hace un tiempo con unos compañeros decíamos, a propósito de algo que decía un canadiense, que los medios tienen que ser a la vez espejos y ventanas. Espejos para vernos reflejados y ventanas para ver el mundo y que el mundo te vea. Y eso tiene que ver con algo que se vino planteando en la mesa desde lo que decía Martín y sobre todo por el recorrido de la comunicación vista desde el paradigma popular que hacía Florencia, y que eso tiene que ver con la soberanía comunicacional. Con no devolver la voz, porque la voz nunca se perdió, sino con devolver los elementos técnicos necesarios para el ejercicio de este derecho, dice la Corte Interamericana. Y no voy a hablar de la ley, voy a hablar de algunos de los pormenores, perdón, de las periferias alrededor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, rompiendo nuestras propias confortabilidades. Algo así como tensar qué decimos y por qué, con una mirada sobre medios un poco más amplia que la de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en función de todo soporte. Y perdón si los incomodo, pero tengo como 17 temas que tienen que ver con medios y soberanía. Desde cosas un poquitín distintas que lo que uno piensa como medios y soberanía, al menos de modo más coloquial. Hay un señor que se llama Jack Valenti, que es el presidente de la Motion Pictures. Cuando se discutía algo que por ahí le suena, que era la Ronda Uruguay del GATT, ¿le suena vagamente? Cuando se discutía la vigencia o la inserción de lo que se llamó la cláusula de excepción cultural, a pedido de Francia y Canadá sobre todo, Valenti decía, Estados Unidos tiene el 90% del mercado audiovisual del mundo. No saben todos los negocios que caben en el 10 que falta.
Y del otro lado, en la discusión de la cláusula de excepción cultural, uno de sus principales defensores era Jacques Lang, el ministro de Cultura de Francia, que decía: París no es un suburbio de Chicago. Queremos proteger a los franceses no por dónde nacieron, sino por lo que hacen. Y una forma de hacerlo es proteger la cultura, el cine, la televisión, los libros y los discos. Ese mismo debate se dio alrededor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con sus más, con sus menos. ¿Por qué? Porque ahí se discutía, por ejemplo, un nuevo rol de Estado. Y no es que nunca se hubiera pensado, pero es la primera vez que se discutió en la Corte. Y en la parte del 6-1, la resolución del fallo, se da cuenta que hay un nuevo rol de Estado, ya ahora categóricamente dicho por la justicia, que no es aquello que nos enseñaron, sobre todo en la época que yo pasé por la facultad, que era el Estado cumple con sus obligaciones de libertad de expresión, absteniéndose de censurar, y ahí se acabaron sus obligaciones. Para hacerlo rápido, sería algo así como el voto de minoría en el caso Clarín. Ahora, cuando decimos nosotros, pesa poco. Ahora, si uno transforma esta discusión en una discusión de constitucionalistas norteamericanos, todo parece maravilloso, fundado. Bueno, cuando empezamos a discutir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se empezó a hablar de Owen Fis. Calculo, si alguien preguntaba quién era Owen Fis en el año 2008, nadie tenía la menor idea. Tampoco les digo, es un cultor popular, pero ha agotado un par de ediciones en Argentina. ¿En función de qué? De entender que el Estado puede ser amigo de la libertad de expresión, en función de reconocer el derecho de todos de tener un poquito de derecho a hablar todo el tiempo y que no haya alguien que los calle. Más aún, Owen Fis dice algo, cuando yo lo publiqué, repitiendo a Fis, por supuesto, en el diario, con cita, me dijeron: che, ¿no se te fue la mano? Owen Fis dice: cuando uno habla en nombre de todos, todo el tiempo, y no deja hablar a otros, tiene que haber alguien que le dice que se calle. Ahora, si lo decimos cualquiera de nosotros, es un escándalo y es censura. Si lo dice Owen Fis, suena diferente. Primera discusión, entonces, dentro de este largo temario, un nuevo rol del Estado. Para complicar un poquito las cosas, en Naciones Unidas, cuando todavía existía la Guerra Fría, se discutía qué hacer con las señales satelitales. Habían aparecido los satélites, había pasado la posguerra, entrábamos en Guerra Fría, primera discusión. Los estados tienen que pedir permiso para tener un satélite que ilumine, con lo que se llama técnicamente la pisada en otro país. Y Naciones Unidas, entre dos posiciones que eran inconciliables, entre el libre flujo de informaciones de los cuales hablaba Estados Unidos, o el aviso previo, que era lo que planteaba el bloque comandados en ese caso por la Unión Soviética, entraron a la regla del aviso previo. A la hora de pensar el tema de la soberanía, las señales y la comunicación, ahí hay un tema a tratar. ¿De qué modo lo resolvió la Argentina? Creo que bastante mal en un momento, mejor ahora con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que era un tratado de reciprocidad con algunos países, pero la reciprocidad no era tal y ahora está más marcado con ciertas obligaciones a los operadores. Otra cosa que se discute en este temario es lo que se llama los mercados de lealtades. Hay un profesor llamado Monroe Price, que está algo así como a la izquierda de la recontraizquierda en Estados Unidos y creo que sale menos que Chomsky en los medios norteamericanos, que plantea que hay mercados de lealtades de los medios y que es una de las cosas que hay que reconstruir cuando se piensa en regulaciones como las que nos exige Florencia. Otro tema tiene que ver con las tecnologías. Hoy ya es muy difícil pensar los medios sin las tecnologías, con lo cual a la hora de pensar las instancias de defensa de las soberanías, hay que pensar en qué se hace con las tecnologías. Ustedes no se acordarán, o algunos sí, la discusión de la norma técnica de televisión en el 78-80, el famoso PAL-N. Bueno, la definición de un parque tecnológico, la definición de una banda de frecuencia determinada, de la norma, si usábamos, como decían en el gobierno de Menem, si íbamos a usar la norma tecnológica norteamericana de la televisión digital, o usamos la brasileña japonesa, implica una decisión de soberanía tecnológica. ¿Dónde se compran los televisores y a quién? No es un dato menor. Porque tiene que ver con el despliegue de lo que marcaba Sabatel hace un rato, de las 82 posiciones nuevas de de televisión digital terrestre. Y los 30.000 kilómetros de fibra óptica.
Eso es una decisión emancipadora, como muchas otras de las cuales seguro hablaron durante todas estas jornadas. Pero tener una red de 30.000 kilómetros que interconecta a la Argentina en función de quién puede iluminar o no al territorio nacional con el mayor caudal de información imaginable, piensen lo que son 30.000 kilómetros de fibra, piensen nada más lo que llega a la casa de cada uno de ustedes si contrataron fibra óptica, multiplíquenlo de modo exponencial por teravatios, o sea, por millones de millones de millones. Que eso esté en manos de alguien que pueda pagar o no el tendido, es también una decisión de soberanía. Si uno piensa el subsuelo, piensa en esto. Estaba privatizada en la época de Menem el dominio, la fiscalización del espectro radioeléctrico. Estaba en manos de una consultora francesa. Que eso lo tenga el Estado de vuelta implica un tema de soberanía alrededor de los medios de comunicación, pero vinculado con ellos. Lo mismo con el lanzamiento de un satélite propio. No es solo un hecho tecnológico, es un hecho comunicacional en el sentido de poderío por el cual van a recorrer la cantidad de cosas que Florencia contó hace un rato y Sabatella también, de 3.000 productoras nuevas de televisión en la Argentina. Por ahí anda el compañero que trabaja en el Inca. Hay 3.000 productoras anotadas en los nuevos concursos. Hay 6.000 horas de programación pendiente de ser vistas en un lugar fabuloso que se llama CDA, contenidodigitales.argentinos.gov, y eso necesita pantallas. Por eso las 82 licencias nuevas, eso necesita nuevos espacios para ser difundidos, y eso tiene que ver con el tendido de fibra que yo mencionaba recién. Parece una brocheta de casualidades, eso se llama política pública. Hay un tema vinculado a contenidos ilegales o dañinos que circulan en términos globales. Uno de los problemas de la globalización en las ciencias sociales y la comunicación fue eso que llamaron glocalización, lo local versus lo global. Bueno, desde el punto de vista regulatorio ahí nos encontramos con algunos problemas, por eso les dije vamos a romper ciertas confortabilidades. Hay temas ilegales o dañinos respecto a personas. Si alguno quiere discutir contra algún proveedor de búsquedas o servicios de redes sociales o similares, no solo van a tener que firmar la jurisdicción de Pasadena si están en Estados Unidos, sino que van a tener que firmar la jurisdicción de Irlanda cuando hacen clic y se suscriben. Esto en términos de delitos y cuasi delitos uno lo pasaría por alto, salvo que los abogados de esas empresas lo primero que dicen es que tienen que ir a litigar a Irlanda, si tienen la suerte de encontrar un domicilio constituido. Miles de oficios a la IGJ para saber si determinadas empresas tienen o no constituido el domicilio en la Argentina, y lo más probable es que un juez se apiade de ustedes y les diga que haga un oficio a Irlanda para notificar una demanda. No solo nos pasa a nosotros, pasa en otros países, si me alcanza el tiempo les cuento. Tenemos cuestiones más dañinas o ilegales en términos institucionales y algunas complicadas con derechos individuales, seguridad y defensa. El espionaje a los gobiernos de Brasil y Alemania me eximan de mayores comentarios, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Tenemos un tema de alcance y calidad de las autoridades constituidas. Eso es un problema serio en América Latina. La Unión Europea, e incluso si están más o menos familiarizados con el tema de Google y un caso reciente sobre derecho al olvido, eso se terminó de discutir en un tribunal europeo. Es el mismo ámbito donde se discuten los temas de concentración, monopolios y abuso de posición dominante, no solo de los operadores sobre Internet, sino de los propios medios de comunicación. Ejemplo, la concentración en Italia, vía televisión digital, satélite y terrestre, la terminaron dirimiendo en el Tribunal de Defensa de la Competencia de Europa. ¿Por qué? Porque ese mismo grupo empresario tenía medios en España y en Francia. Lo mismo pasa con la compra del grupo Vivendi. Lo mismo pasa con la aparición o no de nuevos actores que afecten la competencia en Italia en materia de medios. Nosotros estamos frente a actores globales que con suerte tienen domicilio en la Argentina, o que si vienen a comprar medios en la Argentina tienen una regulación más generosa en Chile, menos generosa en Argentina,
que están discutiendo la constitucionalidad hoy en Uruguay, así como la cuota de contenidos locales y nacionales, distinta en Chile y muy abierta en México. La misma empresa se encuentra, yo diría, puede ser complicado para el abogado que tenga que estudiarlo, pero es un agujero enorme en términos regulatorios que no haya un frente común a cómo se miden la concentración y la preponderancia de este tipo de medios. Solo por dar otra referencia más o menos conocida, y a propósito de un juicio que está dando vueltas, el Consejo de Europa hizo una resolución hace un tiempo adoptando medidas de defensa de la competencia en función de las señales del fútbol, que se le aplicó a la Federación Internacional de Fútbol Asociado, con sede en Suiza, como todos sabemos en estos días. Y la Federación Internacional de Fútbol le hizo un planteo judicial a 4 países, más el Consejo de Europa, que fue al Tribunal de Justicia de Europa, que obviamente falló a favor del Consejo de Europa diciendo que no se pueden monopolizar los derechos de exhibición de los contenidos relevantes, tal y como dice nuestra ley. Ahora, si el mismo operador, como estamos viendo con estos días recientes, es el dueño de algo que se monopoliza a lo largo y ancho de América Latina y no todas las reglas son iguales, lo que hay es un efecto cascada o por goteo por vía de la aparición de nuevos medios. Puntualmente, lo que no se puede ver por televisión se va a ver por Internet. Ahora, si alguien es el dueño de todos esos derechos, por eso digo hay que mirar los medios con una visión un poquito más amplia, casi pasa desapercibido. En esa misma línea, la Relatoría de Libertad de Expresión, cuando estaba Frank Larrue a cargo en Naciones Unidas, estuvo trabajando sobre comunicación política. Y hay un grupo de estudiosos que le dimos una mano, encontramos que hay un agujero, en términos, suena horrible, pero en términos de poder adquisitivo y acceso a la información electoral. Nosotros reparamos en el cruce entre ley de medios y ley de reforma política, pero hay algo que es casi imposible de reconfigurar. Elecciones en Francia, veda electoral de una semana, radio en Liechtenstein, o en Andorra, o en Bélgica. Ya ni siquiera digo internet, digo la iluminación de la frecuencia. Entonces, ¿qué hacían los políticos? Rompían la veda, o las encuestas, hablando como si acá fuera Radio Colonia. Digo, lo cito o como si fuera una radio chilena, o por internet. Entonces, la capacidad económica de tener o canales pagos o banda ancha en determinadas condiciones se saltea a las regulaciones locales. De vuelta, al no haber, en términos macros, algo de fije reglas para actores globales, tenemos un tema de soberanía regulatoria y jurisdiccional. En esa misma línea tenemos reglas de propiedad no siempre iguales en función de operadores extranjeros. Si yo les cuento que en Chile los empresarios chilenos están defendiendo cláusulas como las argentinas en materia de ley de medios, nadie me cree. Bueno, los empresarios chilenos, de radio sobre todo, tienen la invasión del Grupo Prisa. El 50% de las radios AM en Chile son del Grupo Prisa. ¿Qué defienden? El principio del arraigo. ¿De dónde lo toman? De la Ley de Servicio de Comunicación de la Argentina. No es que lo tomen de ejemplo porque les encante, sino porque les soluciona ese problema. Todo el resto de la ley lo dejarían de lado con mucho gusto y vinieron acá como amigos del tribunal a opinar en contra. En serio, miren los videos que se parecen a este que tenemos el contador de tiempo. Hay un tema en función de medios y soberanía que tiene que ver con el rol de los medios públicos. No solo en tanto los medios nacionales como Radio y Televisión Argentina, sino los universitarios, los provinciales y los municipales, los cuales tienen, en el caso de la ley argentina, una exigencia de cuotas de programación y origen más altas que los otros. Hay reglas de jurisdicción en lo que se llama el turismo de libelo, un poquito emparentado con lo que mencionaba recién. Saben todos qué es el turismo de libelo. Un señor vive en Australia, un caso muy famoso que usó el juez Lozano del Superior Tribunal hace poco. Un señor vive en Australia. Hablan de él en un diario del grupo Wall Street Journal en Nueva York.
Y los juicios en los países anglosajones, sobre todo el Imperio Británico, en los juicios de daño, son más caros para pagar y juegan con un criterio de responsabilidad objetiva, casi, si no hay regla de real malicia, perdón, los no abogados, pero tengo que acortar. Entonces este señor hizo juicio en Australia. El arraigo tenía que ver con en qué lugar era donde estaba más dañado. No toda la jurisprudencia es igual, porque algunos eligen irse a Londres para hacer ese mismo tipo de juicios, donde la jurisprudencia es todavía más generosa en materia de daños punitivos. Y de a poco lo que se fueron fijando en estas discusiones es si es el lugar donde están los servidores, si es el lugar donde está la supuesta impresión del medio, que sería la jurisdicción más razonable para nosotros en la vida analógica. Lo que pasa acá nadie imprime nada. Entonces se han llegado a peritar cuánta gente ha bajado determinado contenido en ciertos sitios para determinar dónde están los efectos de determinado acto. No tengo la solución. Un amigo, que no sé si está por allí, recomienda que hay que hacer un tratado internacional que aclare temas de jurisdicción, porque si no la gente que resulta dañada injustamente se pasa años viendo en qué lugar litiga. En Estados Unidos esto es más cerca, pero también se la pasan paseando de un estado al otro durante largos años. También aplica sobre los temas de soberanía por vía de estos actores globales las reglas de copyright o de derechos de autor, decimos nosotros. Uno piensa, ¿cómo? Bueno, en las elecciones últimas en Brasil participaban en el balotaje Dilma Rousseff y Aécio Neves. Aécio Neves, usando la Ley de Propiedad Intelectual del Milenio, DCMA es la sigla en Estados Unidos, conseguía bajar contenidos críticos con el solo hecho de denunciar en los operadores, en los buscadores, que había contenidos referidos a él, pero que violaban propiedad intelectual de terceros. Les cuento para aquellos que creen que en Estados Unidos nunca hay censura previa, no es cierto. La censura previa opera como nunca en materia de propiedad intelectual. No en otro tipo de cuestiones, ni privacidad, ni cosas que se le parezca. El gran objeto de protección económica, por supuesto, en Estados Unidos es la propiedad intelectual. ¿Qué hacen aquellos que quieren levantar contenidos críticos, como en el caso de él, quien era el contendiente de Dilma Rousseff? Hace una denuncia por violación de ley de copyright en Estados Unidos y como la sede, tal cual le contaba recién, de donde firma uno el contrato, es Pasadena, se baja el contenido. A la hora de silenciar opositores es un rebusque pocas veces previsto. Quisiera cerrar sin que todo lo que planteé sea más que romper nuestra propia confortabilidad para sentarnos a estudiar de qué modo resolver un problema si se nos pone enfrente, sobre todo por el rol que a cada uno nos toca. Y acá sí trabajar sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual solo un poquito. Vieron que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una especie de lemon pie. Si uno lo ve cortado, tiene la parte del texto, la parte amarilla, que es la más rica, son las notas de derecho comparado, y el bizcochuelo es el nombre de las personas y entidades que formaron parte del debate de la ley, y aparecen efectivamente sus nombres. Las notas al pie están votadas, no son fundamentos, y el nombre de las personas también. La ley tiene una gran ventaja de arranque. El sistema interamericano ya se pronunció en el año 2009, diciendo que la ley es plenamente compatible con los principios de libertad de expresión. ¿Y qué hace con la ley? Y por eso va al tema de las notas de derecho comparado y su propio texto. La ley se ha hecho cargo en su redacción y en su debate, y en la mayoría de los argumentos, no dirían todos, que ratificaron su constitucionalidad, nota al pie, nos pasamos 4 años discutiendo al revés del sentido común. Las leyes son constitucionales hasta que sale la sentencia que dice que no lo son. Bueno, tuvimos invertido el sentido común de la legalidad durante mucho tiempo y así estábamos.
Decía, en este marco de compatibilidad con los principios de derechos humanos, la ley ha recogido la Convención de Diversidad Cultural de UNESCO, cuyo artículo 4 habla de la defensa de industrias culturales, pero su artículo 2 habla de los principios de soberanía y el artículo 7 habla de desconcentración de medios. Se ha considerado el documento de indicadores de libertad de expresión de UNESCO, donde aparece la palabra mágica en la página 29, que dice desinversión en casos de estrangulamiento de la situación de la libertad de expresión por concentración indebida, ni monopolios ni oligopolios. La ley es consistente en materia de control previo a la concentración. No es una ley general de defensa de la competencia la que repara los daños a la opinión pública. Y eso tiene que ver con la construcción de instancias de soberanía popular a las cuales hacía recién referencia Florencia. Es plenamente compatible con la idea de universalidad de medios, tanto papel para periódicos como frecuencias radioeléctricas, decían en el año 69, y hoy diríamos fibra óptica, como aquello que, insisto con algo que dije antes, importan los medios técnicos necesarios para el ejercicio de la libertad de expresión, porque no es un derecho meramente declamativo. Es consistente con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por supuesto, pero también con la Convención de Derechos del Niño, que obliga a los Estados a fijar reglas y directrices para la promoción de pluralismo y diversidad. Es consistente con un principio que está refrendado por la Convención de UNESCO también, que nosotros ratificamos hace unos años, de lo que se llama principio de apertura y equilibrio. O sea, los países están obligados a no cerrarse, pero por principio de soberanía procurarán, cito, promover de manera adecuada una apertura a las demás culturas del mundo y velarán porque esas medidas se orienten a alcanzar los objetivos perseguidos por la Convención para respaldar la diversidad de las expresiones. Y en este contexto, insisto, se reconocen como instancias la decisión de políticas y medidas de promoción y protección de diversidad y pluralismo. De vuelta, como para evitar ataques de depresión porque nos ponemos en crisis a nosotros mismos, porque es el único modo de tensar y ver cuánto resiste aquello que nosotros queremos. Si uno mira el desarrollo en el derecho comparado de la protección a la propiedad nacional de los medios de comunicación, breve pasada, si bien Australia la derogó en el 2006, las resoluciones de la autoridad de aplicación desde el 2007 no dejan pasar más del 40%. En Canadá el 46.7% es el techo de concentración en broadcasting. En Francia está prohibida, salvo para cable, el 20%. En España está limitada al 49% de países de la Unión Europea. Los Estados Unidos, el 20% en cable. Y tiene una vieja tradición llamada el Estatuto de la Rosa de Tokio desde la época de la guerra. Argentina está en el 30% y sujeta a tratado de reciprocidad. Y el sistema interamericano ha refrendado que la ley no afecta en absoluto la libertad de expresión. O sea, tenemos un montón de tratados que defienden los principios de soberanía y lo que tenemos que terminar de hacer es aplicar la ley a rajatabla, porque de eso depende todas las cosas que nos demandó hace un rato Florencia. Muchas gracias.